Buen día con todos, amigos. Bienvenidos a 24 horas, cielo nublado en Quito. Miren ustedes esa capa de nubes que cubre esta zona de la capital. Es del centro norte, Ladrón de Guevara, la calle en el sector de la Vicentina. Perdón, se me traicionó el subconsciente. Así está la capital ahora. Hoy es viernes, no circulan los vehículos que terminan en placas 9 y 0. Veamos ahora cómo amanece Guayaquil en este viernes 16 de enero, con un cielo nublado, 24 grados Celsius, pero ese cielo comienza a despejarse. Estamos viendo una imagen captada por nuestro dron que corresponde al sur de la ciudad, avenida 25 de Julio, donde todo transcurre con normalidad. Hola Liz, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto saludarte. Bienvenida, bienvenidos todos. Milton, bien, contenta de compartir contigo con nuestros amigos televidentes y listos ya para empezar esta emisión de noticias. Y va a estar con nosotros más adelante la asambleísta de Revolución Ciudadana, miembro de la mesa de fiscalización, Ana Herrera. Ayer por unanimidad se calificó el juicio político al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Un tema que precisamente también analizaremos con la ex fiscal general de la Nación, la doctora Mariana Yepes. Bueno, y hablando de temas judiciales, vamos a empezar las noticias con uno de esos. La Corte Nacional de Justicia presentó a Marco Rodríguez y Alejandro Arteaga como presidente encargado y presidente subrogante respectivamente. Rodríguez se comprometió a velar por la independencia judicial y se solidarizó con el juez Carlos Serrano. En medio de funcionarios y sin acceso a preguntas de la prensa, fue como la Corte Nacional de Justicia presentó a sus nuevas autoridades, Marco Rodríguez como presidente encargado y Alejandro Arteaga como subrogante temporal. Velar para que se respete el principio de independencia interna y externa, para tener imparcialidad, para tener credibilidad, confianza en la ciudadanía. Además aseguró que trabajará en conjunto con todos los poderes del Estado e hizo referencia al Consejo de la Judicatura. Pero jamás estar supeditado a ningún otro poder del Estado, tampoco de ninguna manera al Consejo de la Judicatura. Nuestra visión es que haya una relación de orden horizontal y no vertical. En esta línea se solidarizó con el juez Carlos Serrano, quien denunció presiones de la Judicatura para fallar a favor de resoluciones judiciales como la del narcotraficante serbio Yesdimir Serdán. Que ningún juez, ninguna jueza de la patria tenga miedo, tenga temor, sino que obedezca únicamente a la Constitución. Organizar el sistema de justicia es a partir de la Corte Nacional. La Corte Nacional tiene que dar ejemplo. Vamos a categorizar la Corte Nacional como lo que debe ser. Rodríguez es juez de la Sala Especializada de lo Penal, Militar, Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia. Fue juez de la Sala Penal y presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Entre los procesos destacados en los que ha participado está en el caso Metástasis, pues él integró el tribunal que declaró culpables de delincuencia organizada a 20 de los 21 procesados. También fue miembro del tribunal que sentenció al ex vicepresidente Jorge Glass a 13 años de prisión por malversación de fondos públicos en 2016, entre otros casos emblemáticos. Ahora el país está a la expectativa de sus funciones en el cargo que durará hasta enero de 2027 en medio de una inestabilidad institucional. María Fernanda Utreras, Teleamazonas. Por unanimidad, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea calificó la solicitud de juicio político al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. A partir de este momento, el funcionario tiene 15 días para presentar sus pruebas.
En la Asamblea arrancó el trámite de la solicitud de juicio político en contra de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura. El pedido fue calificado por unanimidad en la Comisión de Fiscalización, pero arrancó en medio de señalamientos por un presunto conflicto de intereses de dos asambleístas que integran la Comisión de Fiscalización, Luigi García y José Luis Nango. Aunque sin éxito, el correísmo pidió que se excusen de intervenir. El hijo del asambleísta Nango inició su periodo, el nuevo periodo, el 1 de enero de 2026 en la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Pastaza, pero él es funcionario directo del señor Mario Godoy. Al Consejo de la Judicatura de aquí de Quito y a la Delegación Provincial de Pastaza, en la cual certifica que mi hijo no trabaja ahí. Trabajaba sí, pero él entró por su propio mérito y entró antes de que yo sea asambleísta. Porque hoy ostenta hilar fino conectando a mis familiares con los familiares del señor Godoy, ingresando a terceros a la teoría del conflicto de interés, porque claramente no puede encontrar un nexo directo entre el señor Godoy y este legislador. Se negó el pedido y vino la votación. ADN y la Revolución Ciudadana mocionaron calificar el pedido de enjuiciamiento a Godoy y con 10 votos se aprobó. Más allá del resultado, lo que buscamos aquí todos es la verdad. Que impere y brille la verdad. Esta decisión debe ser notificada a Mario Godoy y los asambleístas que proponen el juicio, y a partir de aquí tienen 15 días para presentar sus pruebas de cargo y descargo. Godoy acudió este jueves a la asamblea, pero esta vez fue a rendir cuentas de su gestión. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. La Comisión Ciudadana para el concurso de Fiscal General del Estado estaría integrada por gente sin experiencia y que llegó incumpliendo los requisitos de ley. Desde la academia, los observadores advierten que el Consejo de Participación Ciudadana legaliza un concurso que desde ya carece de legitimidad. Que los comisionados ciudadanos del concurso para Fiscal General del Estado deberían ser evaluados bajo las mismas condiciones que si se postularan a ser la máxima autoridad de fiscalía, dice el reglamento. Pero nada más lejos de la realidad, que atraviesa a este proceso que intenta arrancar en medio de una ola de cuestionamientos. Académicos que se han juntado para formar un observatorio encienden las primeras alarmas. Tenían un montón de fallas en los expedientes, como por ejemplo no presentación del certificado de desvinculación política del Consejo Nacional Electoral, ¿sí? Los años de experiencia, más allá, inclusive del 50% de los actuales comisionados y de los candidatos en su momento, no cumplía con los requisitos. Sin embargo, 5 de 7 integrantes del Consejo de Participación Ciudadana aprobaron la integración de la comisión y serán estos perfiles quienes entreguen al país el nombre de la nueva autoridad de fiscalía que se supone deberá estar en no más de 6 meses. Oferta que difícilmente se cumpla, dice la consejera Nicole Bonifaz, que votó en contra de la resolución. Pero, ¿por qué preocupa la integración de la comisión? Los puntajes con los que llegaron encienden las primeras alertas. De una calificación sobre 50, el mejor puntuado es Wellington Andachi Trujillo, con 37.5. El resto son números en rojo. Cintia Hacho Tipán, 17.5. Hugo Ludeña Eras, 21. Zoila Echeverría Zambrano, 23, Cristian Arpi Tapia, 20, y entre ellos perfiles con escasa capacitación en Derecho, título universitario obtenido hace menos de un año o incipiente trayectoria. El Consejo de Participación Ciudadana no cuidó ni las formas ni el fondo para llevar adelante el concurso más importante de todos. Porque los requisitos no están siendo cumplidos. En el momento en el cual se empiece a escarbar, hurgar un poco más respecto de estos comisionados, las cosas saltarán. Y después viene otro tema, el tema de la vinculación política. No obstante, serán quienes, por decisión de 5 de los 7 consejeros de Participación Ciudadana, analicen las carpetas, revisen los perfiles de quienes aspiren a la Fiscalía General del Estado. Fausto Yepes, Teleamazonas. El Ministerio de Defensa Nacional anunció un despliegue masivo de militares en Guayas, Los Ríos y Manabí, provincias que permanecen en estado de excepción. La medida fue definida como una ofensiva directa contra los criminales. La intervención contará con al menos 10.000 uniformados, quienes serán distribuidos estratégicamente en varios cantones como parte de la fase ofensiva total del bloque de seguridad. 8.000 de ellos llegaron a Guayaquil para combatir la delincuencia en esta ciudad de la costa ecuatoriana.
Un gran contingente militar arribó en un Boeing 737 de la Fuerza Aérea Ecuatoriana la tarde de este jueves, 15 de enero, a Guayaquil. El Ministerio de Defensa informó que este refuerzo es parte de la fase ataque total del bloque de seguridad. El despliegue se ha dado ya, vamos a tener un estimado de 8.000 efectivos de las Fuerzas Armadas, de los 3 componentes, terrestre, naval y aéreo, buscando apoyar las estrategias del Estado a fin de neutralizar y, de ser el caso, de acuerdo a la amenaza, también impedir su empleo con el afán de que la ciudadanía tenga tranquilidad. El personal militar proviene de distintas unidades de las diferentes provincias del país. Que podemos observar a nuestras espaldas el día de hoy, podemos ver la participación de aeronaves de transporte de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, aeronaves de transporte pesado, los mismos que desde el día de ayer y hasta el día lunes estarán realizando el transporte de todo el personal militar que se empleará en las provincias Guayas, Manabí, Los Ríos. Con este contingente militar se tiene previsto nuevos operativos e intervenciones de seguridad en la costa ecuatoriana. Yasmín Solís, Teleamazonas. Una de las primeras acciones, el nuevo contingente militar junto con la Policía Nacional se ejecutaron a las etapas del proceso de exportación en 2 puertos de Guayaquil. Según las autoridades, el objetivo es golpear la economía de los grupos criminales. Las intervenciones se hicieron de manera simultánea en los puertos de Guayaquil, Naportec y TPG. En ellos, los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional revisaron uno a uno los contenedores que se encontraban en las zonas de ingreso. Queremos atacar los diferentes ejes que tiene el tráfico de drogas. Estamos controlando la frontera, estamos actuando en los ejes viales y ahora estamos en los puertos. En esta operación, que controló cada una de las etapas del proceso de exportación, se implementaron canes, un fuerte contingente de uniformados, además de instrumentos especializados para la detección de droga. Estas operaciones por parte del bloque de seguridad van a continuar en los diferentes puertos del país. Vamos a llegar, como lo hemos hecho el día de hoy, de forma no anunciada, vamos a hacer los ingresos y vamos a revisar de forma masiva los contenedores para atacar la economía criminal. Y para aquello se hizo una trazabilidad de seguridad en los cuales se incluyó las viviendas aledañas al puerto, así como también las vías de acceso. Controlar esta vía, que muchos se quejan los transportistas de que en la vía a veces los extorsionan o los asaltan, allanar todas las viviendas que están en este sector. Y de ahí que parte del contingente que participó en la operación se quedará en los puertos para incluso inspeccionar los buques que entran y salen de las terminales portuarias de la urbe. Astrix, Ingrid, Teleamazonas. La Policía Nacional ejecuta el operativo Apolo 2 en varios distritos del sur de Guayaquil. Allí se presentaron más de 200 armas decomisadas en una empresa de seguridad. Paula Kun sigue las intervenciones y hasta ahora nos tiene los detalles. Hola, Paula. Buen día. En efecto, Policía Nacional ha desplegado una serie de allanamientos y operativos en varios sectores de la ciudad de Guayaquil, específicamente en el sur de la urbe y también en el cantón Durán. Como resultado, y algo bastante interesante que quiero mostrarles, es el caso Atenea. Estas armas de fuego que fueron encontradas en el distrito Modelo, esto quiere decir en el norte de la ciudad de Guayaquil, específicamente en el sector de Kennedy, que una locación funcionaba con fachada de empresa de seguridad. Ellos tenían almacenadas 201 armas de fuego entre origen lícito e ilícito. ¿Por qué? Porque algunas de ellas sí contaban con permiso de seguridad, efectivamente, por ser una empresa de seguridad, pero otras pues no tenían sus papeles en regla o no tenían lo que pues los respaldaba como que tenían permiso de portar y tener estas armas. Esto en cuanto a la información que se tiene respecto a los allanamientos realizados por parte de la Policía Nacional. En este operativo denominado Apolo 2 del año 2026 hay 19 personas aprendidas, droga, motocicletas recuperadas, vehículos recuperados y gran cantidad de armamento. Hasta aquí la información. Buen día. Buen día también, Paula, y gracias. Con esta información, Milton, amigos, vamos a una pausa. 7:15, ya volvemos.
Estamos de regreso con más. Les contamos que los proyectos El Aromo y Villonaco no serán afectados tras la decisión de la Corte Constitucional de prohibir al Estado concesionar servicios eléctricos a privados bajo la justificación de interés público. Desde el Ministerio de Energía se asegura que Villonaco 3 comenzará a operar en 2027. La decisión de la Corte Constitucional de declarar inconstitucional el numeral 1 del artículo 25 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica no afecta a los contratos ya suscritos previamente, entre los que se encuentra el bloque de 500 megavatios, El Aromo, proyecto fotovoltaico, y Villonaco 3, energía eólica, que fueron adjudicados entre 2020 y 2023 a empresas privadas. En su momento se anunció que estos dos proyectos estarían en operación en 2025 o incluso a inicios del 2026. Sin embargo, eso no ha ocurrido. Villonaco 2 y 3, por ejemplo, enfrentan retrasos por legalizaciones de predios y, según especialistas, no estarían en funcionamiento hasta después del 2027. Sin embargo, desde el gobierno se asegura todo lo contrario respecto a Villonaco 3. Debe de estar inicios del 27 en funcionamiento, pero están en construcción. Esos son si no estoy mal, 115 o 120 megavatios de eólica en Loja. Mientras tanto, El Aromo permanece en fase de preconstrucción con documentos pendientes de negociación y permisos ambientales demorados. Desde el gobierno se asegura que la responsabilidad recae en el privado. El Aromo en verdad se aprobó, pero es más el privado que tiene que entregar los estudios. Creo que se necesita también hacer las primeras inversiones, pero es más ellos. A estos proyectos se le suman otros 15 del bloque de 500 megavatios que aún esperan que los ministerios de Producción, Finanzas y Energía otorguen los contratos de inversión que en la mayoría de casos son condición necesaria para empezar a construir. Ni hacen ni dejan hacer. Este país cada vez depende más de lo que yo le llamo el churco energético. Cada vez dependemos más de importación de Colombia. Hoy por hoy nos faltan de 800 a 1000 megavatios. En varias ocasiones, expertos han criticado las priorizaciones de contrataciones de emergencia y el anuncio de nuevas licitaciones para 2100 megavatios con fuerte componente solar. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. Estados Unidos incautó un sexto buque petrolero en el Caribe mientras refuerza su control energético. En paralelo crecen las tensiones políticas entre Washington y Caracas con el petróleo como prioridad sobre la transición democrática. En plena oscuridad del Mar Caribe, las tropas del Comando Sur se tomaron un nuevo buque petrolero. Un video difundido en redes sociales muestra cómo comandos estadounidenses descienden en rappel desde helicópteros y toman el control de la embarcación. No hay disparos, no hay resistencia. El Comando Sur confirmó la incautación de un sexto petrolero sancionado. Para la Casa Blanca, se trata de una lucha contra el narcotráfico y el control energético. Mientras tanto, en Caracas, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, impulsó una reforma profunda a la ley de hidrocarburos. Rodríguez busca atraer inversiones extranjeras, principalmente estadounidenses, bajo nuevos modelos productivos. Y no tenemos miedo a encarar diplomáticamente a través del diálogo político como corresponde y resolver de una vez y para siempre esta contradicción histórica. Además, Rodríguez aseguró que su nación no le teme a Estados Unidos. Si algún día me tocase como presidenta encargada ir a Washington, lo haré de pie, caminando, no arrastrada. Por otro lado, en Washington, la tensión política se trasladó a la Casa Blanca. El presidente Donald Trump recibió a la líder opositora María Corina Machado, quien le entregó simbólicamente su medalla del Premio Nobel de la Paz. El pueblo de Bolívar le entrega al presidente de los Estados Unidos en retribución una medalla. Pese al reconocimiento, el mandatario estadounidense dejó claro que su prioridad es el petróleo, no la transición política en Venezuela. Mateo Paredes, Teleamazonas. Hoy en Cuentas Claras hacemos un zoom a la desigualdad en el país. ¿Cómo se mide y cuál es su estado en Ecuador? Lo revisamos enseguida.
Cuentas Claras. Hola con todos. En el Ecuador, la desigualdad económica se ha reducido respecto a los picos que vimos en la pospandemia. El índice de Gini, que mide en una escala del 0 al 1 la concentración de la riqueza, con 0 como igualdad perfecta y 1 como desigualdad perfecta, nos pone a junio del 2025 en 0,44, reflejando una desigualdad estructural en el país media alta. Y como pasa con la pobreza, la brecha estructural es importante, aún por sobre el promedio nacional. En la última década, el patrón general de este indicador fue mantenerse alrededor del mismo valor. Ha variado dentro de un rango de entre 0,44 a 0,52, mostrando una ligera mejora a nivel nacional para el sector urbano, mientras que el sector rural se ha mantenido estático. El 20% más rico de la población concentra el 45% del ingreso total, mientras que el 20% más pobre recibe menos del 5% del ingreso total. Esta brecha de entre 9 y 10 veces más confirma que la desigualdad en el país no es marginal, sino estructural y persistente. En el espejo regional, la CEPAL para el 2025 resalta que Latinoamérica, a pesar de haber tenido mejoras en los niveles de pobreza, es una de las regiones más desiguales del mundo, donde Ecuador está ligeramente mejor que el promedio regional, donde encabezan Uruguay y Chile. Dejamos las cuentas claras. Cuentas Claras.